Establecido de nuevo en París, Huidobro pone punto final al largo poema que ha estado preparando durante la última década. Fue de parto largo, un parto, digamos, de la elefanta, porque lo termina, en definitiva, el año 1931. O sea, fueron 12 años. Y lo va publicando por partes. Originalmente se llama Viaje en paracaídas. Es un poema escrito en los comienzos de la aviación. Y por lo tanto el viaje en la altura y el paracaídas era una gran novedad. Y el prefacio de Altazor, que lógicamente que puede haberle hecho agregados o retocados o retoques, sin duda que está dedicado a mi mamá, que es la primera frase con que comienza. Nací a los 33 años el día de la muerte de Cristo. Ahí es un juego de dos conceptos, el amor que nace para él a los 33 años cuando se enamora de mi mamá, y el día de la muerte de Cristo su ateísmo. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos. Se hace más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa en rosa, dejas una y el aire se prolonga de paloma en paloma. Dejas caer tus luces como el barco que pasa, se libra en el espacio. Te sigue mi canto esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito, que pasea en los bosques de los sueños? Solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. El arco de tus cejas tendido para las armas de los ojos, en la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor, te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo, te habla por mí el color de los paisajes sin viento, te habla por mí el rebaño de ovejas. El año 31, cuando aparece Altazor, aparece solo un artículo en la prensa española. Ese es el gran misterio, podríamos decir, y la gran tragedia de Altazor. Altazor es un libro que se valora con el tiempo. No es un libro que en el momento que sale, ¿no es cierto?, tiene un éxito rotundo. Primero porque no lo entiende nadie. O sea, de hecho, mucha gente considera la poesía de Huidobro como poesía de loco, o sea, como poesía absolutamente fuera de lugar. Nadie entiende nada. El dramaturgo chileno Juan Radrigán investigó la biografía y la correspondencia de Vicente para escribir su pieza teatral Huidobro, digo siempre adiós y me quedo. A partir de su investigación, Radrigán plantea su crítica visión del poeta. El Altazor, oye, yo creo que el 40%, un poco más del Altazor, es pura palabrería hueca. Y es difícil encontrar algo con contenido, con dolor, con hondura, con profundidad, con grandeza, ¿no? Algo, es difícil encontrarle, fíjate, salvo unos párrafos sobre la muerte y otras cosas. La crítica oficial lanzó grandes risotadas. Entonces algunos lo llamaron absolutamente extravagante, loco. Otros, muy pocos, lo consideraron un genio. Yo creo que está muy inflado Altazor, con todo respeto. O sea, con ningún respeto. Yo creo que está demasiado inflado. Por ejemplo, yo me río, yo no sé si a los demás les parecerá una alta poesía y todo eso, pero yo me río de esas 6 páginas que tiene sobre el molino, ¿no? El molino azul, el molino dando vueltas, el molino esto, el molino otro. Puro buscándole adjetivo al molino, como si yo saliera a la calle y dijera el molino techo, el molino viento, el molino árbol. Yo diría que ese libro no lo entiende nadie al principio. O sea, lo entienden 4 poetas. Juan Larrea, Gerardo Diego, como te digo, algunos poetas chilenos como Díaz Casanueva, o Anguita, o Volodya Teitelbaum en su época también, pero no lo entiende casi nadie. O sea, yo creo que es un libro incomprendido. Y como te digo, es un libro que en la historia de la poesía va a tener realmente su peso y su caída, ¿no? o su llegada, o su eco. En el poema, el personaje lírico Altazor cae y cae en su descenso, hasta llegar a nuevas fronteras del lenguaje. Yo diría que hay toda una búsqueda de llegar a las fronteras del lenguaje, es decir, hasta dónde puedo, ¿no es cierto?, construir o crear un universo diferente. Es casi como crear una realidad virtual, podríamos decir hoy en día. Y Altazor termina siendo, con el canto séptimo, ¿cierto?,
una especie de juego de los sonidos, ¿no? Una especie de carencia de referente, ¿no? Él dice, aquí comienza, ¿no es cierto?, el territorio inexplorado, algo así, no me acuerdo exactamente, ¿no? O el campo inexplorado. De alguna forma él sabe que está ensanchando, está abriendo las fronteras del lenguaje. Pero el lenguaje que es solo sonido, allí poesía y música son una misma cosa. Empieza a destruir el idioma castellano. Es decir, lo descompone en sílabas y finalmente lo torna en un galimatías ininteligible. Porque él quería reconstruir todo. Es decir, era la ambición total. Tras más de una década de trabajo, Huidobro ha parido al mundo su obra más ambiciosa, su creación máxima, Altazor. Pero muy pronto este pequeño dios se verá enfrentado a su propia y dolorosa caída. Yo creo que a mi papá le dolió, pero hasta en el alma, que le levantaran a la mujer.